Y bueno, el director, que es un director comercial, pero hizo esta película que está muy bien para comentarla acá en este sitio. Cuando terminemos, a los invitados que tenemos el día de hoy, va a haber una gente aquí en la sala, que es Silvia Ávila, que está aquí con nosotros, y Marco, que va a hablar desde el Zoom, porque bueno, él está en Morelia, Michoacán, historiador, y Chiri, que ya varios de ustedes la conocen, está formándose, terminando su formación en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Entonces, bueno, con la proyección y después, como siempre, el comentario o los comentarios y el debate. Muchas gracias. Bueno, pues una película muy emotiva, muy impactante, nos deja como muy simbrados, ¿no? Nos transporta realmente a lo que fue esa guerra, ¿no? No haber vivido todas estas gentes que estuvieron en la guerra. Vamos a comenzar con el comentario. Dos comentarios tenemos el día de hoy. No sé si ya está por ahí Marco Arreola y está aquí ya con nosotros Achiri Ávila. Hoy vamos a tener vamos a probar esta nueva experiencia de la primera vez. Un comentario aquí y un comentario desde Michoacán, de Morelia, con Marco Manuel Arreola. No sé si Achiri quieres tú comenzar. Entonces, ¿ya está ahí, Marco? Sí. Pásale, si quieres, vamos a estar cerca de la cámara para que puedas mejorar el sonido. ¿Quieres una silla o...? No, yo creo que sí. Es que te veo tan alta que me da un poco de complejo. Señor de los Anillos, y no parece tanta coincidencia que en aquellas películas, pues, lo que vemos es batalla tras batalla, tras batalla. Acércate un poco más hacia Ahí. para que cercas. Ok. Entonces, bueno, y comienzo. El abuelo de Peter Jackson fue un soldado en la Primera Guerra Mundial. William Jackson estuvo en el frente en el conflicto armado. Fue gravemente herido y regresó a casa, a Inglaterra, para recuperarse. Se casó, tuvo 5 hijos, entre los cuales está Bill Jackson, padre de Peter Jackson, quien siempre supo que su pasado estaba ligado a la guerra. Peter vio la oportunidad de rendir un homenaje a su abuelo. El producto final es un documental magnífico que nos retrata sin tapujos ni censura la Primera Guerra Mundial. El proyecto fue financiado por contribuciones de la Lotería Británica, el Departamento de Cultura del Gobierno británico y el Consejo de las Artes, quienes consiguieron que Peter reuniera horas y horas de material audiovisual para hacer este documental. Todo el material fílmico es de archivo. La BBC proporcionó el audio de las entrevistas, 120 voces, 120 testimonios fueron utilizados en este documental, todos de diferentes batallas durante la guerra, con la intención de crear una idea muy precisa de la experiencia de estar ahí. Los efectos de sonido de disparos, bombas, gritos, alaridos de los sobrevivientes que vimos toda esta hora y media fueron reales, ninguno era efecto especial. Se tomaron de los archivos de video, incluso imágenes en donde se ve hablar a los soldados, y se llevaron personas que hicieran una lectura de los labios y después pusieron actores, algunos actores, a hacer una especie de doblaje, intentando reproducir algunos de los diálogos. No se filmó ninguna batalla como tal de la Primera Guerra Mundial. El camarógrafo quería mantenerse con vida. Todas las tomas son parte del registro de entrenamientos, el avance de los soldados hacia las zonas de batalla, la vida cotidiana o tomas posteriores a la batalla. Fueron utilizados dibujos hechos por la revista The War Illustrated, que se publicó cada semana durante los años de guerra. Utilizaron dibujantes para representarla. En el guión de este documental poco hay de historia o
países no hay una narrativa propiamente política, solo narrativa de la experiencia humana. Rostros, expresiones, miradas, sonidos, testimonios, cuerpos. La guerra no fue en blanco y negro. Peter Jackson nos la muestra a todo color, el cual agrega con tecnología. Si pudiéramos mostrar el olor, las imágenes de los cuerpos muertos y rotos parecen una crudeza del documental, pero más bien muestran esa otra dimensión de lo humano, el horror, el dolor y la muerte. Matar y la muerte. El director dice al respecto, la verdad es que son espantosas, pero me parece importante no usarlas. Nos narra a través del cine lo humano, apelando con fuerza al reconocimiento del otro, al vínculo y la empatía. Al principio vemos nuevos reclutas, todavía vestidos de civiles, que marchan en formación, juxtapuestos con volantes y carteles que invitan o coaccionan a voluntarios para unirse al ejército y marchar al frente de la batalla. Las imágenes nos dan una idea de cómo era la vida alrededor de 1914, cuando estalló la guerra, incluida una curiosa anécdota sobre cómo un grupo de jugadores de rugby británicos y alemanes se dando juntos como parte de un evento, reaccionó a la noticia de la guerra. Comenzaremos mañana, dicen. Escuchamos las voces de los veteranos que recuerdan su motivación para unirse, patriotismo, emoción, escape. Vemos las caras emocionadas de los jóvenes, muchos de ellos son adolescentes, apenas 15, 16 años. Pero a medida que pasan los días, los meses y los años, vemos cómo van avanzando hacia las líneas del frente, tratando de encontrar refugio en las trincheras infestadas de ratas, mientras la muerte va acechando a cada paso, ya sea un francotirador alemán, una mina, una bomba, gas o simplemente las insalubres condiciones de vida. Estos hombres van perdiendo todo rasgo de cultura, el sentido de humanidad. Duermen parados, no tienen privacidad para ir al baño y se limpian con la mano. Sufren epidemia de piojos, pasan hambre, bombas repentinas, francotiradores que les quitan la vida en cualquier momento. En algún momento dicen que en segundos pasan por varios estados psicológicos. La posibilidad de ser atacados todo el tiempo también los vulnera. El olor a muerte, los cuerpos de sus compañeros, ceguera, gangrena, congelamiento, todo esto es desestructurante. Perder la humanidad implica el borramiento de su individualidad frente a la colectividad de la guerra. Un grupo heterogéneo, ricos, pobres, trabajadores, militares, todos despojados de sus bienes por igual, usan casquete corto, el ejército les exigía callar su propia voz, fueron entrenados para desaparecer y solo obedecer órdenes. Parecíamos convictos en vez de soldados, dice un testimonio. Resume el documental de manera brillante 4 años de conflicto que terminaron cuando, como vemos en la película, a nadie en el frente le importaba el triunfo. Hombres saliendo de las trincheras a matar, que en medio de la muerte de sus compañeros reconocen en sus oponentes otros hombres iguales a ellos, algunos también casi niños, con miedo, solo deseando sobrevivir, con hambre y estragos de las condiciones de la misma guerra. Ingleses que hablaban alemán, prisioneros alemanes que hablaban inglés, aquellos con los que jugaban rugby 4 años antes y ahora, unos como vencedores y otros como vencidos, trabajan de la mano en el campo para recuperar heridos y levantar muertos. Hombres, todos hombres de carne y hueso, igual de rotos y heridos, deseando regresar a casa. Al intentar reincorporarse a la sociedad, se dieron cuenta que eran incomprendidos por aquellos que alguna vez los vieron como héroes. Incomprendidos y minimizados por la gente que quería olvidar algo que ellos jamás podrían borrar de su memoria. Al final, el documental nos muestra que la guerra es el acto más atroz de la humanidad que mata y produce muertos en vida. El director dice que con este documental quiere inspirar a las nuevas generaciones a preguntarse por su pasado, pues es muy probable que algún miembro de su familia hace 2 o 3 generaciones haya participado en esta guerra. Aquí retomo el nombre de este ciclo de Cineclub, La guerra y las consecuencias en el psiquismo.
La guerra produce consecuencias y, como lo muestra en este trabajo Peter Jackson, son consecuencias que exigen el esfuerzo humano de todo un siglo. Resarcir el vínculo, 2 o 3 generaciones a veces más, enfrentándose al mismo fantasma. Guerra productora de locura, no solo los que imaginamos dentro de un manicomio, muchas formas distintas de locura. Guerra productora de sujetos rotos psíquicamente, hijos y nietos que tienen que hacer la labor de restaurar aquella profunda grieta. En ese camino, algunos producen delirios, otros producen arte, otros hacen películas o documentales. ¿Por qué la guerra? Diría Freud, que en aquella misma época, a 6 meses del inicio de la Primera Guerra Mundial, nos explica en su texto llamado De Guerra y Muerte, temas de actualidad, que el psicoanálisis ha llegado a la conclusión de que los impulsos primitivos, salvajes y malignos de la humanidad no han desaparecido en ninguno de sus individuos, sino que persisten, aunque reprimidos, en el inconsciente y esperan las ocasiones propicias para desarrollar su actividad. El intelecto es una cosa débil y dependiente, juguete e instrumento de nuestras inclinaciones pulsionales y afectos. La guerra en la que no quisimos creer, dice Freud, ha estallado ahora y trajo consigo la desilusión. Se osaba esperar algo más de las grandes naciones de raza blanca, dominadoras del mundo, y en las que ha recaído la conducción del género humano, a quienes por su condición de partícipes en la más elevada cultura humana no se los habría creído capaces de algo semejante, haciendo mención a los ingleses y a los alemanes. Y es esto. Muchas gracias, Cecilia, muy interesante tu comentario. Bueno, la presenté en la sala, pero para la gente que está en internet, pues Cilia Ávila está terminando ahorita su formación en el círculo psicoanalítico, creo que ya es tu último semestre, ¿verdad? Terminamos en agosto. Sí, trabaja también en su consultorio privado, está también en la red clínica del círculo psicoanalítico. Y pues ya ha participado con nosotros en el ciclo anterior también de las pandemias. Esta guerra que además se acabó en el 18, justo cuando empezó la gran pandemia, la llamada gripe española, que tuvo mucho que ver con esta guerra. De ahí salieron esos virus que también causaron muchísimas muertes. La pandemia, la guerra, pues las guerras están apareciendo ahí como la guerra también como otra plaga, ¿no? De la cual vivimos y sabemos que está ahí, ¿no? De repente, incluso ahorita hay una guerra es terrible, que se puede considerar mundial porque a todos nos afecta, y sin embargo a la gente no habla de eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las películas que estamos viendo hoy nos hacen pensar, esa es la idea. Mucha gente dice, no, es que no, esas películas yo sufro mucho. Igual que las pandemias, yo prefiero ir a ver películas de ciencia ficción o de entretenimiento, de diversión, pero bueno, acá la idea del Cine Club, del cine de arte, es confrontarnos, reflexionar sobre todo lo que pasa con el humano. Yo creo que la película a mí me emocionaba mucho, cuando son esas tomas de frente, ¿no? Es un documental, claro, pero de repente parece que estas personas, todos están muertos ya, ¿no? Los sobrevivientes, pues están mirando al camarógrafo, lo que le llaman rompiendo la cuarta pared, y llegan hasta acá, esas miradas, como también a través de esas miradas nos ayudan a entender y a entrar también a esas trincheras, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestro otro invitado, Marco Manuel.
que también nos ha acompañado en el Cineclub a través de este año y medio que estuvimos desde la sana distancia, participando desde Morelia, y él es historiador, entonces yo creo que también él nos va a aportar algunas cosas interesantes. Vamos a ver qué tal se escucha de allá para acá. De aquí para acá luego tenemos algunas fallas. Estamos tratando de mejorar las cuestiones técnicas. No es lo mismo pues estar con su computadora enfrente con el micrófono. Allá está en una amplia sala donde tenemos que compartir e intercambiar las opiniones de los que están acá con los que están a la distancia. Les presento entonces a Marco Manuel. Bienvenido, Marco. Estoy viendo aquí en la pared. Buenas noches. Marco Manuel Arreola Guerrero. Él estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y tiene formación en Filosofía y Literatura, formación en Historia y Literatura rusa, participante de los seminarios de tragedia griega y adaptaciones fílmicas, el seminario Los monstruos de la literatura y sus adaptaciones fílmicas, seminario de ciencia ficción distópica y adaptaciones fílmicas, impartidos por la Sociedad de Escritores Michoacanos. Bueno, Marco, pues bienvenido. Te escuchamos con atención. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, como Maxiri comentó ya, este documental fue comisionado a Peter Jackson en el 2015 por el programa artístico del Reino Unido para el centenario de la Primera Guerra Mundial, llamado 14-18 Ahora, o Now, según en inglés. El cual se le proporcionó casi 600 horas de entrevistas a 200 veteranos realizadas en los años 60 y 70, y así como 100 horas de filmaciones de la época. El título se inspiró en la línea "No envejecerán como nosotros nos quedamos a envejecer", del poema Los Caídos de Lawrence Binyon. Fue estrenada el 16 de octubre del 2018 en el Festival de Cine de Londres, antes de emitirse el 18 de noviembre de 1918, justo en el centenario del armisticio que marca el fin de la guerra. Bueno, al comenzar el documental, parece ser un documental histórico más, ¿no? Vemos estas imágenes pausadas y rápidas, en blanco y negro. El único sonido que comienza a acompañar son los testimonios de los veteranos, lo cual nos va anunciando que este no es un documental histórico, es un testimonial. Muy bien, o en palabras del propio Peter Jackson en el estreno del documental: esta no es una historia de la Primera Guerra Mundial, no es histórica, puede que ni siquiera sea del todo precisa, pero son los recuerdos de hombres que lucharon y solamente están dando impresiones de cómo es ser soldado. Tan es así que en ningún momento dan las razones o las causas del inicio de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, solamente lo hacen de manera anecdótica, comentando que hay problemas en los Balcanes, lugar que ellos lo ven muy lejanos. Hacen referencia que se le disparó a un tipo. Este tipo pues, resulta ser el archiduque Francisco Fernando, ¿no? Lo cual detona las múltiples causas por las que inicia el conflicto armado, causas que qué bueno que no las menciona porque serían muy largas de contar en un documental. En lugar de eso, comienzan a dar las razones del por qué se enlistan jóvenes que su principal razón para enlistarse es el exacerbado sentimiento nacionalista. Es un sentimiento nacionalista que no es exclusivo de los ingleses, de los británicos, sino de todos los estados-nación de la Europa de ese tiempo. Otra de las razones es porque se creía que iba a ser una guerra rápida, una guerra civilizada, como la última guerra que había sucedido en Europa, que fue prácticamente 50 años antes, casi 50 años antes, que fue la guerra franco-prusiana en 1870.
Y es decir, estos jóvenes, tal vez ni siquiera sus padres, solamente sus abuelos, son los que conocían lo que era vivir una guerra cerca de casa. Pues los conflictos que se llevaban a cabo en este tiempo eran en las colonias, dado el imperialismo en expansión de Europa. Sino todo lo contrario, esta época era una época de gran progreso, una época donde estaba en plena segunda revolución industrial, la cual estaba alimentada por el petróleo, por el acero y por la revolución química también que hubo. Esto se verá reflejado después, ¿no? Con todas estas armas, con los gases tóxicos. Fue un momento en el que comienza a expandirse el capitalismo, los mercados de masas, y por ejemplo, no solamente eso, también en cuanto a las artes, comienzan a permear en todas las capas de la sociedad. Y creo que aquí Stefan Zweig lo narra mejor, lo rememora en su libro, uno de sus libros, en su obra El mundo de ayer. Cito: se miraba con desprecio a épocas anteriores, con sus guerras, hambrunas y revueltas, como un tiempo en el que la humanidad era menor de edad y no lo bastante ilustrada. Era, en cambio, disculpen, ahora en cambio, superar definitivamente los últimos restos de maldad y violencia solo era una cuestión de pocas décadas, y esa fe en el progreso ininterrumpido e imparable que tenía aquel siglo, tenía la fuerza de una verdadera religión. La gente había llegado a creer más en dicho progreso que en la Sagrada Biblia, y su evangelio parecía irrefutablemente probado por los nuevos milagros que diariamente aportan la ciencia y la técnica. Creo que esto es muy, muy actual. Parece que lo están escribiendo en estos días, ¿no? Cámbiale solamente algunas cosas de progreso por el internet y las redes digitales. Estos jóvenes comienzan a narrar, continúan narrando su vida. Disculpa, otra de las razones, creo yo, muy importante, por las que comienzan ¿cómo se llama?, entrar al ejército, son las faltas de oportunidades. Estas oportunidades que en todas las áreas, aunque el progreso económico haya sido muy grande en ese tiempo, el progreso no premiaba para todos igual. Y creo yo que es una de las principales razones por las que los individuos se enlistan en el ejército, no solamente en ese tiempo, sino en tiempos anteriores y en tiempos actuales. Muy bien. Todo esto pues lleva a varios de los adolescentes, casi niños, a mentir sobre sus edades, ¿no? Para ingresar al ejército, no sin la complicidad de los reclutadores. Continúan narrando cómo es la vida militar, cómo es que cambia de su vida hogareña, de su vida cuidada, y comienzan a hacerse responsables, digamos. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que se dejan de lado, como alguno comentaría: mientras obedezcas, todo saldrá bien. Llega el momento en que inician el viaje hacia el frente, y aquí hay testimonios que no se ven en muchos otros documentales o testimoniales. Uno dice: tenía miedo de que la guerra terminara antes de que yo llegara. Recuerdo que en mi primer bombardeo estaba encantado. Sin embargo, los testimonios van cambiando conforme van acercándose a las líneas de frente. Y es justamente al llegar al campo de batalla cuando comenzamos a ver la guerra como ellos lo vieron, cuando el director Peter Jackson y su equipo crean una verdadera proeza de técnica. Se limpian las imágenes, estos movimientos rápidos y entrecortados comienzan a verse más naturales al cambiar de 16 cuadros por segundo a 24 por segundo. Comienzan también a escucharse estos sonidos, porque como ya lo han comentado, la guerra no fue en blanco y negro para ellos, no fue una guerra silenciosa tampoco. Aquí en el aspecto técnico es maravilloso. Si bien no es la primera vez que lo utilizan, ya se había visto con anterioridad en otras películas y en otros documentales. Aquí creo yo lo impresionante es el rigor histórico que tiene el documental, puesto que la BBC y el Museo Imperial de Guerra le proporcionan a Jackson tanto
uniformes de los ingleses como de los alemanes y de los distintos regimientos de los pueblos en ese entonces, parte del Imperio Británico. No solamente eso, checan revistas y libros especializados para incluso las insignias, darles el color adecuado para darles vida hacia los hombres. En cuanto a los paisajes, el director, llega a ir a Francia, a los campos de batalla, donde eran, bueno, los antiguos campos de batalla, para tomar fotografías y así darle los verdaderos colores tanto del pasto, los distintos tonos de verdes del pasto y los distintos tonos de café de la tierra. En cuanto al sonido, no es menos minucioso. Es, de hecho, yo creo igual de impresionante. Si bien ahí utilizan grabaciones de la época, también logran recrear grabaciones con las mismas armas, con los mismos fusiles, graban, ¿cómo se llama? Los movimientos, los sonidos que hacen la artillería de la época en movimiento, incluso el ruido que hacían los soldados al caminar con todo el equipo de la época. Pero lo que sin embargo a mí más me impactó fue el momento en que se le da voz a los soldados que aparecen en las imágenes. También se comentó, Peter Jackson contrató personas que sabían leer los labios para a continuación, con ayuda de los expertos, identificar a cada regimiento y sobre todo identificar de qué parte de ¿cómo se llama? De Inglaterra, de Gran Bretaña, eran originarios estos regimientos para así darles el verdadero acento, el acento de donde eran. Todo esto por medio de actores de voz. Y esto fue justamente para acercar al espectador lo más posible a la experiencia que tuvieron. Y aunque continúan describiendo lo que son las trincheras, la tierra de nadie, todo esto, ya con estas imágenes, aquí creo yo queda un poquito de lado los testimonios, pues las imágenes son muy fuertes, son muy claras. A continuación, narran la vida en las trincheras, que si bien la guerra no comenzó desde el principio en trincheras, hubo una guerra de movimientos, pero se estancó y quedó en las trincheras. Pero aquí comienza a narrar esta vida cotidiana, esta vida que no se narra en ningún otro documental, en donde se centran sobre todo en los aspectos políticos, en los aspectos de los grandes líderes, tanto militares como civiles, sino bajan al ras del soldado raso, de cómo vive su vida ahí, de cómo son estas pequeñas batallas, en estas pequeñas batallas diarias, en esta brutal cotidianidad, en el que luchan contra las condiciones insalubres, contra el peligro constante. Sin embargo, es algo que también me llamó mucho la atención, como dice uno de los testimonios, siempre hay momentos graciosos en la guerra. A pesar de todo lo que pase a todo su alrededor, siempre hay momentos graciosos en la guerra. Narran los primeros encuentros con los enemigos, narran cómo es que estos enemigos no son tan distintos a ellos a primera vista. Sin embargo, toda esta cotidianidad tan brutal los comienza a convertir en seres aislados. Uno de ellos dice, nos sentimos aislados de la civilización, nos volvimos degenerados, vivíamos como vagabundos, ya no les importaba la guerra, solamente les importaba su área. Ahora también hay otro tipo de testimonios, ¿no?, que dicen todo lo contrario. Cuando no hay actividad de la guerra, era bastante divertido estar en el frente de batalla. Era como un campamento con un toque de peligro que le volvía interesante. La tensión general provocaba sacar el mejor humor posible. Esto me recuerda un poco la frase de Alexis de Tocqueville: la miseria es menos soportable si no es absoluta. Parece que sí lo hacían ellos, hacían sentir esa miseria absoluta en ese momento. Si bien todo esto cambiaba cuando regresaban a las líneas de la retaguardia, donde tenían tiempo de apostar, de ir a burdeles, eso solamente si no les tocaba trabajar de nuevo.
continuación, el clímax bueno, a mi punto de vista, el clímax del documental llega cuando es la primera gran batalla. Aquí creo que las imágenes son, tanto las imágenes como el sonido, es muchísimo más intensa que en las demás partes del documental. Ahora, los testimonios son, ¿cómo decirlo?, un poco los usuales de todos los testimonios en cuanto a testimonios de guerra, si podemos hablar de algo usual en testimonio de guerra. Sin embargo, las imágenes son muy fuertes, el sonido es muy fuerte, narran todos estos cambios que están dentro de ellos, todas estas diversas sensaciones que para algunos es pensar intensamente en su vida, para otros no pensar en nada, cuando no tienen ya siquiera tiempo a veces de pensar. También narran cómo es esta lucha, ¿no? La ferocidad de la batalla cuerpo a cuerpo, que si bien después de esta brutalidad llega la compasión por el otro, por el enemigo. Enemigo que al momento de volverse prisionero se convierte, o bueno, se ven reflejados en ellos, ¿no? Ellos mismos ahí, porque son personas prácticamente iguales, son jóvenes que les pusieron un uniforme y que siguen órdenes igual que ellos, que los ven igual de cansados de la guerra, igual de hartos, que también no les importa ya quién gane, sino simplemente que acabe esta guerra. De esta manera, creo que, al igual que en todo el documental, que no da fechas, no da nombres ni siquiera para hacer una experiencia no individual, sino colectiva, que no da fechas para no hacer esto de nuevo, repito, un documental histórico. Sin embargo, aquí creo que es importante resaltar, a mi punto de vista, creo yo, narra el primer día de la ofensiva del Somme, que es el 1 de junio de 1916. Ese es el día considerado más sangriento en toda la historia del ejército británico. Sufrieron en el primer día solamente 57.740 bajas, de las cuales 19.950 fueron mortales. Creo que esto resalta aún los testimonios de cómo es que sobrevivieron a esta batalla, este día, estas batallas tan impresionantes. Y cómo no solamente ellos sobrevivieron, sino también sus propios enemigos, los cuales ya prisioneros, como repito, ven que están aún más cansados que ellos. Esto, bueno, rápidamente el documental sigue y da rápidamente el final de la guerra. No por medio de las explicaciones militares o económicas o políticas de la época, que creo que es muy acertado porque sería un buen rato que se llevaría el propio autor, igual que con el inicio de la guerra, sino son las visiones que ellos tenían en ese momento, las visiones de soldados aislados, de cómo veían ellos la guerra y cómo veían la guerra a través de sus propios enemigos. Aquí yo creo que al final es cuando veo los testimonios más impresionantes a mi punto de vista, o los testimonios que más me impresionaron, puesto que para unos era el final de un sufrimiento, para otros era el final de un trabajo. Creo que esto permea en todos los testimonios, se veían como un trabajo, como un deber, no como algo que les nació, sino era un trabajo. Y de nuevo, al terminar la guerra, regresan las imágenes, se va el sonido, y regresan a su vida cotidiana, una vida cotidiana en la cual, pues bueno, ya no los quieren, se sienten una raza aparte, donde, como bien lo comentó Atsiri, los demás tratan de olvidar algo que ellos nunca van a poder olvidar, donde no se puede comprender lo que ellos no han vivido. Que a pesar de que comentaban sobre la guerra, lo hacían de una manera muy ingenua y que solamente podían hablar entre ellos. Este documental, creo yo, narra no solamente el final de las vidas de los hombres en el campo de batalla, sino el final de las vidas de los hombres incluso después del campo de batalla, como lo pasó al abuelo del propio Peter Jackson, que si bien siguió 10 años en la milicia, toda su vida estuvo aquejado por las heridas del combate, incluso a morir muy joven. El propio Peter Jackson dice que esas heridas le causaban un conflicto
porque gracias a ellas fue que pudo regresar a Inglaterra y casarse con su abuela. Y si no hubiera casado con su abuela, él no estaría aquí. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, Marco. Muy interesante tu comentario, al igual que Chiri. Ella mencionaba en cuanto a los efectos psíquicos, ¿no?, de la guerra, este lado positivo, ¿no?, que él, yo creo que a partir de su vocación de cineasta y haciéndole un homenaje a su abuelo, pues puede dar eso, un testimonio, puede traer todos esos testimonios de eso que es bien difícil, ¿no? Como tú mencionabas, la gente que regresa de ahí, de alguna manera, si regresan siendo personas muy distintas a las que se quedaron en su casa, ¿no? Se quedaron fuera de la guerra y que en algún lugar ellos siguen en esas trincheras, ¿no?, metidos en esos agujeros, entre cadáveres, ratas, inundaciones, frío, hambre, heridas gravísimas. En fin, es muy, muy impresionante, ¿no? Y parte de lo que pasa es que guardan silencio. Esos sobrevivientes no le cuentan ni siquiera a sus familias, solo entre ellos, cuando se pueden ver, ¿no?, si acaso. Ahí es donde al final de cuentas, lo que se va a gestar, se va a transmitir una situación traumática a partir de eso que se deja de decir, porque es tan terrible, tan horroroso, tan traumático, que de repente no existen las palabras, ¿no?, para todo eso. Bueno, pues vamos a comenzar con los comentarios, tanto de la gente que está aquí, que hoy tenemos bastante audiencia, como con la gente que está en la sana distancia. El ingeniero José Manuel, si gustas venir para acá, para que esté cerca de la cámara, porque tenemos algunos problemas todavía de sonido. De este lado, sí. Muchas gracias, Siri, y a Marco. Y a ti, muy bonito comentario que hiciste a favor de dar, Alberto, que mencionas el agujero, meterse en ese agujero, que ellos hablaban de meterse en un cráter. Nada más quería comentarles acerca de esta Primera Guerra. Participaron más de 30-35 millones de personas. En Rusia fueron como 7-8 millones, franceses otros 7 millones. Y en cambio los ingleses nada más fueron 800,000 y hubo pocos muertos de los 800,000. Acerca de todos los muertos, creen que hubo más de 10 millones. No solamente fue en Europa, también fue en otras partes del Pacífico, hasta en las islas del Pacífico hubo guerra. Japón participó, Australia participó, una parte de China, Japón se alió a Estados Unidos en aquel tiempo, y donde ellos no tuvieron grandes bajas. La cosa es el absurdo de la guerra, y me llamó la atención. Bueno, esta película es sensacional porque lo que estamos viendo son las tomas reales arregladas con una tecnología maravillosa, películas viejas, raspadas, rayadas, y vimos pues como si fuera una película de estos tiempos. El armar eso tiene mucho mérito. Lo que no me gustó fueron los comentarios de los soldados, que había de toda clase de soldados. Se entiende muy bien cuando están ellos hablando en sus idiomas, el cockney, que es como el alburero de México, etcétera, que no están bien traducidos, y se ven varios, el aristócrata, el de la calle, el cargador, pero a veces se confunden las voces, y hablando uno de ciertos muertos y vuelve a hablar y hay otro comentario con la misma voz y no se sabe si es el mismo. Era imposible diferenciarlos, ¿no? Fueron varios acentos, fue muy bien hecho. Felicidades a Jackson, que fue una técnica increíble, fue un cineasta, es un cineasta maravilloso.
y acerca del imperio austrohúngaro, que era muy poderoso. Por eso se hizo la guerra. Ustedes lo saben del incidente de Sarajevo, que ellos eran pues los dueños todavía de Europa y del norte de África y de parte de Oriente, otros sitios. Por todos lados estaban esas familias aristócratas de los Habsburgo. Hasta en México estuvo aquí Maximiliano y duró mucho su poderío. Realmente Europa se volvió a configurar políticamente después de la guerra. Aparecieron otros países, se disolvieron algunos, se disolvieron fronteras, y eso nada más lo comento para decirles que las fronteras son líneas que pintan los humanos. Realmente a veces en los pueblos sí hay diferentes razas y diferentes idiomas, pero en muchos como Ucrania y Rusia, los ucranianos son rusos, punto. Aunque se estén peleando desde hace mucho tiempo, pues vienen, según la historia, desde los 1300, 1200, fueron rusos. Aunque ellos no se los vayamos a decir, es igual que en España, ¿no? Que el catalán se pelea con el vasco y el vasco con el madrileño, y etcétera. El pintar líneas es absurdo, y bueno, eso ya no me toca a mí. Yo nada más haré el comentario acerca de los muertos y acerca de lo absurdo de las guerras. Me parecieron muy superficiales algunos comentarios, como el que cuenta que estaba en el campo peleando al lado de su amigo, corriendo, y se encuentra una liebre con los ojos desorbitados, y la liebre y él tenían más miedo que nadie, ¿no? O sea, como que muy superficial. Se ve que eran gentes burdas, campesinos, aunque hubo aristócratas, y había gente que iban cantando y se enlistaban felices y orgullosos de ir a la guerra, que después de la guerra pues se vio fútil su trabajo, inútil. Gracias. ¿Cuándo fue trabajo? Fue sacrificio. Bueno, no fue un comentario más que preguntas. Aunque es interesante. A mí me llamó la atención ese testimonio que da ese soldado. No me parece nada superficial. Me parece más bien dramático, y creo que es justamente alguien que está en el momento donde está ya en una locura absoluta. Es decir, que él es como esa liebre, y de repente con los ojos rojos, ¿no? Aterrada, que no encuentra salida, ¿no? Que también se meten en agujeros los liebres, ¿no? Pero sí, a mí me parecía eso, ¿no? Como hay, al principio, como decía Marco y Chiri, iban hasta con entusiasmo a la guerra, ¿no? Quién sabe qué se imaginaba, ¿no? Y ya cuando empieza todo, pues y ven que eso es el infierno, y que no había descanso, ¿no? A veces era el bombardeo día y noche, las batallas cuerpo a cuerpo, ¿no? Esos rifles que tenían con una ballesta, ¿no? Donde sabían que en cierto momento iba a ser el cuerpo a cuerpo, ¿no? Es decir, toda la energía ahí, y la sobrevivencia al límite, ¿no? Entonces, hay un momento que lo que me hace pensar es que ya están locos, ¿no? Como vimos en la película anterior, desde luego es basada en la guerra también, pero es una ficción, la película de Stanley Kubrick, de Senderos de Gloria. Ahí podíamos ver cómo se castigaba a los soldados, y de hecho causó que los fusilaran por sentir y experimentar miedo. Acá hay un momento de lo que podemos ver, es que no hay miedo. Igual sucedía lo mismo, ¿no? Es decir, le tenían miedo al miedo, porque claro, sí podemos, nos veíamos marchar, pues, podíamos ver algunos la mirada, incluso con algunos temblores, ¿no? Estaban muy afectados, ¿no? Muy traumatizados, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí no cabe pensar la idea de sensato, insensato, coherente, absurdo, porque la guerra es la locura, ¿no? Bueno, yo vi que está Ana Fabre
vamos a alternar la gente que está aquí con los que están más allá, para que haga su comentario. Ana Fabre, adelante, te escuchamos perfecto. Bueno, primero quiero decir que la película nos transmite algo de dolor, pero también de esta idea de los jóvenes que creen que van a salvar a su país, este optimismo en que se lanzan a la muerte, que es algo que trabajamos también en la maestría en psicoterapia para el adolescente. Permíteme. En la que estoy abriendo el video. Ya te vemos. Bueno, vemos que hay un momento en la adolescencia donde se reactiva la omnipotencia infantil y la gente cree, por ejemplo, que no va a morir. Ellos van a regresar victoriosos y van a salvar a la patria y cosas de ese tamaño que ahora se está manifestando. Guttón escribió algo que se llamaba un deseo furioso de sacrificio, y como hay muchos chicos que se están enrolando para ir a Siria, en Europa, a luchar. Pero también hay la idea esta de ser guerrero, de ser valiente, de arriesgar tu vida, etcétera, como una suerte de fantasía novelesca que lleva a muchos chicos a la muerte, también por la reactivación de la omnipotencia. Pero quiero también referirme específicamente a la creatividad de Peter Jackson. ¿Cómo él puede hacer una película tan brutal acercándose a un romance que lleva a la muerte de la madre de una de las protagonistas en Criaturas Celestiales, donde es impecable e implacable con cómo se va desarrollando esa necesidad de las chicas en su fascinación homosexual, en su romance tan intenso, donde el que una de las madres se oponga a ello amerita que la maten, y la matan sin mayor preocupación. Y eso lo lleva con una riqueza y un ejercicio artístico, Peter Jackson, que es maravilloso. Entonces, en la película esta cosa que yo no sabía que nos comparte, no recuerdo el nombre de la persona que habló al final, no Escudero, sino creo que se llama Marco, la persona que Marco, quien expuso ahorita. Él, por ejemplo, nos dice de para hacer todo el acento, si la gente venía de una parte de Inglaterra o del Reino Unido o de otra, pero en la propia Inglaterra, según los barrios, la gente se va sabiendo con un acento. Y hacer esta precisión de los movimientos de la boca que no rompan el discurso con un tipo de acento de una parte del Reino Unido, me parece también que la verdad es que Peter Jackson es un genio, y en las cosas tan brutales que nos muestra de todas estas horrores de la guerra, también hay que pensar que si alguien pintó la guerra fue Otto Dix, que hace estas cosas de la gente mutilada, la gente rota, la gente que llega a su casa pero le falta una pierna o perdió un ojo, y todas las heridas también, digamos así, psíquicas, con las que la gente regresa a casa después de una experiencia de guerra, y que al final de cuentas, a casi todas las guerras que van los seres humanos, no saben qué valores están siguiendo, a quién están, para qué economía están sirviendo, a qué fábrica de armamento está enriqueciendo su muerte. Nada más eso quiero decir, y muchísimas gracias por la sugerencia de la película y por los comentarios de la misma. Gracias. Muchas gracias, Ana. No sé si Marco quiera agregar algo, o a Chiri, de los dos comentarios que se han hecho. Marco, adelante, Marco. Sí,
sobre lo que comenta Ana Fabre, ¿no? Y lo que se comentaba esto sobre el miedo, que no lo tenían. Hay uno de los testimonios justamente en esta parte de la batalla, ¿no? En el cual dicen que recuerdas tu pasado cuando crees que estás a punto de morir. Pero yo no tenía mucho pasado con 19 años. Cuando veía venir una bala, lo único que pensaba era, voy a vivir. El miedo, creo que ahí no tenían tiempo de sentirlo. Y aunque lo hubieran tenido, no sabían, vaya, ¿no? Como eran muy pequeños, a lo mejor no sabían todavía esta fascinación por la vida, probablemente, como lo comenta, como lo había comentado ahorita, ¿no? Creen todavía, a esa edad, creen todavía en la propaganda de guerra, en lo que se les dicen, y no reaccionan como uno cree que pudiera reaccionar, ¿no? Algo más sobre lo que comentaba. Peter Jackson creo que aquí fue el indicado para realizar esto, ¿no? Sus primeros trabajos fueron en Gore, cine Gore, pero es incluso un director de culto en esta área y en cine, y obviamente el cine de fantasía con las obras de Tolkien. Y parece ser que en estos momentos mucha gente lo ve como justamente esto, la guerra lo ve como ciencia ficción, sobre todo esta guerra de hace 100 años. No creen que fue real. Y esto es una obra en la cual Jackson hace un magnífico trabajo porque justamente lo vuelve más cercano, lo vuelve más humano, no solamente con las imágenes, sino con los testimonios, con testimonios de personas que son comunes y corrientes, ¿no? Personas del mismo aspecto socioeconómico, ¿no? El mismo, de la misma clase social. Y eso es muy rápido, muy para pronto. Gracias. Sí, bueno, muy interesante lo que han dicho ustedes sobre Peter Jackson, ¿no? Que yo creo que él de alguna manera le fue entrando al tema de distintos momentos, de distintas formas, ¿no? Ya sea a través de la ficción, ¿no? De todas estas historias del Señor de los Anillos, donde pues también tiene que ver con la guerra y con la locura en cuanto a algunos de sus personajes. La película de Criaturas Celestiales, de la que hablaba Ana Fabre, que también pues, nos hace pensar en la locura, ¿no? En las locuras de A2, que el otro día estuvimos hablando de eso, ¿no? Y bueno, yo creo que llegar a este documental y hacer una película, ¿no? Porque realmente tiene hasta suspenso esta película, ¿no? Le va dando una forma donde nos va metiendo a todos y nos va haciendo que nos identifiquemos con esos personajes, ¿no? Esto que decía uno de los testimonios, ¿no? Que en relación a las bombas, que todo el tiempo estaban escuchando las explosiones y veían las luces en el cielo, y decía, cuando escuchas los bombardeos, muy probablemente no te van a caer a ti, van a pasar cerca, ¿no? Cuando no escuchas es cuando súbitamente te puede caer esa bomba o ese proyectil o esa bala. Entonces, pues sí es el terror tal cual, ¿no? Bueno, aquí había alguien que quería participar, pero huyó. Adelante, Esperanza. Si quieres venir por acá, sí, por favor. Yo quería hablar de la impresión que me hizo justamente el enfrentarme con esta película que yo decía, ¿qué es esto? Y porque yo no había leído nada de esta película, la vi y punto acá. Y entonces me impresionó muchísimo enterarme, muy bien relatado cómo es el modo en que fue construida y cómo fue el modo en que fue, inclusive sacándole de los movimientos de los labios. Todo esto a mí me pareció que me introducía en otra película. Por algo yo quiero venir acá a ver las películas y a oír los comentarios, porque hay mucho estudio detrás de lo que hacemos acá, y hay además la posibilidad de que veamos
cómo la emoción se transforma al saber más del cine. El cine, estudiando si el cine y las películas, hacemos un cambio de relación con las películas en sí. Y creo que esta situación de saber que es un documental, esto pasó, que son fotos de gente que existió y que estuvo en la guerra, me impresionó muchísimo. Y me pareció un aporte enorme de Jackson y además que Jackson, sí he visto otras cosas de él, yo no sabía que Jackson era, y como era la película no, de guerra, no me daba cuenta de todo esto. Lo que quiero señalar el lugar de nuestro trabajo en este lugar con Alberto, para poder entender lo que normalmente uno cuando va al cine no ve. Creo que esta película es un ejemplo y es muy admirable lo que hace este director. Nada más quería, lo demás ya se está diciendo mucho más de lo que yo estoy diciendo. Gracias. Sí, muchas gracias, gracias. Sí, les contaba al inicio que esta película estuvo en una muestra. Yo me había pensado que hace dos, pero hace dos empezó la pandemia, entonces debe haber sido hace 3, 4 años, que 2018, un año antes, la proyectaron en la Cineteca Nacional. Yo la pude ver, además te daban lentes para verla en 3D, entonces todavía la sensación es de más profundidad en una pantalla grande. Aquí la podemos ver muy bien, una pantalla bastante grande, con un formato de widescreen. Sí, desde luego que lo presencial, el estar aquí todos también te da otra sensación, ¿no? Bueno, no sé quién quiera comentar. Siri o Marco, que quieran agregar algo. Allá, ¿puedes venir? Justo hace unos años había ido a esta exposición de H.R. Giger y él tiene una influencia enorme de este tipo de trabajos. Digo, se ve en lo que hizo a través de sus años. Bueno, de hecho, soy fan porque estudié diseño industrial y bueno, él estudió diseño industrial por un tiempo y bueno, es impresionante. Se trata al ser humano, muestra al ser humano como una fusión con la máquina. Y justo esto estaba ocurriendo a la par que la revolución industrial. Y digo, ahora entiendo por qué la industria se vio tan impulsada en aquel tiempo. Digo, las fábricas de armas se llenaron los bolsillos y pues a fin de cuentas todos los soldados que estaban ahí terminaron siendo cartuchos percutidos, así como lo describen que los casquillos de las ametralladoras se amontonaban, formaban montañas prácticamente junto a las ametralladoras. Así terminaban los cuerpos. Y bueno, eso de verdad me impactó bastante. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Antonio. Antonio, muchas gracias por tu participación. Bueno, Giger, para los que no lo conozcan, ha expuesto algunas cosas en México. Pues que creó el personaje de Alien. Tiene su museo ahí en Gruyère. Yo tuve la oportunidad de visitarlo. Bueno, y es profesor. Y sí, seguramente también es alguien que fue tocado por sus ancestros en algún tema de la guerra, porque estaba también algo tocado en la cabeza, pero también es un personaje muy visionario, que bueno, creador de estas mezclas de lo humano, lo híbrido, ¿no? Con la máquina, que pues estos soldados pues, están un poco también en eso, ¿no? Estas ametralladoras tan impresionantes, esos cañones, ¿no? Cómo se van volviendo parte de ellos, ¿no? Además de que lo que los está amenazando permanentemente. Bueno, no sé si hay alguien
más allá que quiera participar o a quien acá, en la sala. Adelante, Raquel, ¿quieres venir, por favor? Gracias, buenas noches. Yo estaba pensando mientras la veía, porque soy profesora de bachillerato, y yo veía a los chicos de 16, de 18 años, y también la edad que tiene mi hijo, y yo decía, no, ¿cómo está muy jovencito? No son los chavitos que veo que están tomando selfies en la escuela, y pensaba que justo la película provoca, bueno, a mí me provocó como una especie de movimiento, ¿no? De un ir y venir entre la narrativa de la ficción, ¿no? Una ficción, bueno, hay elementos que apuntan a esa ficción, que hay artificios, finalmente hay un director que está armando ahí una historia, pero al mismo tiempo, como han comentado anteriormente los presentadores, los participantes, pues eso, te acuerdas, ¿no? Que eso que está ahí es real, y que el chico que íbamos acompañando, que tenía problemas para cumplir con el entrenamiento, que hablaba de la comida, pues al final es ese despojo humano que queda ahí. Entonces, pues a mí me parece que es una película que justamente muestra esas contradicciones del ser humano, porque en un minuto están atacando a los alemanes y al minuto siguiente pues son compañeros o son amigos, o dicen, bueno, pues no eran tan malos, me platicó que era mesero, pero es un error. Entonces la economía, el amor, el compañerismo, creo que todo eso es algo que muestra la película y que me pareció muy, muy complejo, y al mismo tiempo que toca, ¿no? Sí, como pues dentro de la misma guerra, ¿no? Se dan estas emociones humanas, estos lazos sociales, ¿no? Donde podemos ver el humor, ¿no? Pues era un ambiente además de puros hombres, ¿no? Toda la cuestión ahí del cuerpo, de la sexualidad, de repente hay una cosa de mucha intimidad, ¿no? Están todos juntos, ¿no? De repente están desnudos en una letrina donde caen de repente ahí varios, ¿no? Entonces, como yo creo que esos lazos que se construyen ahí, pues quedan para siempre, ¿no? Y ahí está este vínculo, estos vínculos que muchas veces también les permiten la sobrevivencia. Bueno, no sé, Josefina, adelante. Hay que venir acá al paredón. Bueno, muy breve. Sí, adelante. Solamente eso, precisamente a partir de la idea de la sobrevivencia, a mí me llama muchísimo la atención la capacidad del ser humano a sobrevivir al horror, ¿no? Porque también en el transcurso de la película hay muchas tomas a donde se enfoca a todos los rostros no horrorizados, no sufriendo, ¿no? Sino eso también me pregunto cuál es la intención, ¿no? De Peter Jackson, de presentarnos, ¿no? Las caras de los soldados sonriendo y haciendo bromas y todo esto. Es notable, me parece, esta capacidad, ¿no? de sobrevivir al horror. Sí, porque además nos muestra, ¿no? Esos distintos tipos de rostros. Siri quiere comentar algo. Sí, por un lado pensaba en lo que decía, ¿no? Como son vínculos los que construyen ahí en el campo de batalla, que de alguna forma les permiten la supervivencia, pero que a la vez se rompen, ¿no? Porque ellos están ahí en el campo de batalla y de repente ese compañero con el que se cuidaron día y noche en esos agujeros cae muerto, ¿no? O cae hecho pedazos. Entonces hay una especie
de situaciones donde el vínculo está en esa búsqueda con el compañero y a la vez se destruye una y otra vez, ¿no? Y eso es lo traumatizante, creo yo. Con respecto, es muy interesante esta observación con respecto a los contrastes, porque Jackson en algún lugar encontré que era uno de sus recursos a la hora de hacer este documental. Él tenía la intención de, por un lado, mostrar esas imágenes con esos rostros sonrientes y de repente, de un momento a otro, la muerte, ¿no? Como una manera de impactar al espectador, como una manera de generar un efecto a través de esta comunicación cinematográfica, ¿no? Esta muestra a través de cine. Entonces, efectivamente, es un recurso con toda la intención y además, yo esta última vez que la vi con ustedes, porque la vi otras veces anteriormente, como que puse más atención en la manera como él construye en el documental la cuestión de las imágenes acompañada del sonido, ¿no? También yo creo que ahí hay algo que él está buscando transmitir y buscando generar a partir de repente vemos esos rostros de esos hombres volteando a la cámara, como queriendo decir algo, y atrás el sonido, además original, de los bombardeos, ¿no? Entonces es duro. En realidad, la cantidad de emociones y recursos que Jackson utiliza en este documental para generar algo en el espectador es muy intenso, sumamente intenso. Gracias, sí, quiere que compartirnos algo, ¿no? Quiere que seamos testigos también, que podamos experimentar la proximidad, ¿no? Que podamos sentir, ¿no? De alguna manera sacar de estos archivos, ¿no? Como mencionaba Marco, ¿no? Películas ya muy deterioradas, revivirlas, ¿no? Remasterizarlas, colorearlas, ¿no? El sonido, las voces, ¿no? Construir ese lazo con ellos y de repente el bombazo, ¿no? Y es uno menos, ¿no? Y luego del rostro del amigo, del compañero, ¿no? Del segundo de combate, ¿no? Ahí viene la palabra terapeuta, ¿no? El rostro desfigurado, de alguien con medio rostro que le quedó, la crudeza de eso, ¿no? Entonces esas rupturas, eso es lo que nos quiere transmitir, yo creo, Peter Jackson a manera de reflexión. ¿Alguien más de por acá o de por allá? Vale. Bueno, un poco regresando al tema, ¿no? del compañerismo, cómo justamente se rompe y se crea, muy fácil. Una de las escenas, justamente cuando regresan detrás de las líneas a descansar, dicen que en los entretenimientos, en las trincheras, puede ser tu compañero y responder por él, pero en el tiempo de descanso ya podría ser un tonto, pero ya era solamente soportarlo. Y también, antes de la batalla, decían que tu mejor amigo era la persona que tienes al lado, aunque solamente tuvieras una hora de conocerlo. Es algo, sí, donde se ve esta variedad, ¿no? de posturas, de pensamientos. No es solamente que sí bien, son muchos los testimonios que coinciden en unas cosas, son muchos los que se ven muy contrarios. Es algo que a mí en este documental me llamó mucho la atención. No lo ven no es monolítico el testimonio, es bastante variado. Gracias. Muchas gracias, Marco. Mario Pelmazur, después de Mauricio. Adelante, Mario. Bueno, ¿sí se oye? Sí. El día de hoy, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la jornada en primera plana, a 8 columnas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declara no más carnicerías en Estados Unidos. Y me llama la atención que él lo diga, siendo que el país que más armas produce pues, son los Estados Unidos. Y viendo esta película de guerras y teniendo nosotros aquí también otras guerras internas a raíz de esas armas,
pues me salta la declaración de este presidente. Ok. Por un momento me asustaste, pensé que ya nos iban a volver veganos a todos. Maureen, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahorita que mencionaban lo de esos lazos, me llamó a mí la atención precisamente que por ahí uno de los testimonios decía, ¿no? Nuestra vida está en las manos de otros y eso nos unía, ¿no? Entonces, me parece precisamente muy interesante cómo relacionan ahí los testimonios el asunto de la muerte y el enlace con ello, porque si justo la guerra está ahí es por las muertes, ¿no? O sea, por dar muerte a otros, vaya, claro, con sus razones políticas, etcétera, pero como eso también es un asunto de ganancia, pero también un asunto de unirse. Porque además decía, ¿no? Algo que no se va a olvidar ahí es ese olor a muerte, ¿no? Que nunca se va a olvidar, nunca, ¿no? Entonces, bueno, eso me llama la atención y me llama la atención cómo también une y separa, ¿no? Porque cuando conocen, no conocen, cuando se encuentran o agarran de rehenes a los alemanes, también hay algo ahí que se une, se encuentran como semejantes, no como otros de distancia, de distintos, ¿no? Sino como semejantes y en el hecho de hablar, ¿no? Conversar entre ellos, también desaparecía el dar muerte, ¿no? Sino como una unión. Entonces, eso me llama la atención ahorita escuchándoles. Gracias y gracias por la presentación. Muchas gracias, Maureen. Bueno, no sé si alguien quiere comentar de acá, de la sala, este tema de si hay que armarnos o desarmarnos. Creo que es polémico. No sé si quitar, desarmar, evite las guerras, pero vamos a escuchar tu comentario. Adelante. Comentario de Maureen, que dice que en algún momento el alemán se vuelve tu compañero, tu semejante, mientras que cuando van llegando a la zona alemana, los ingleses se vuelven tus enemigos porque dicen, ya están disparando donde estamos nosotros. Entonces, es muy duro. Los que te están cuidando son los que te atacan y tus enemigos se vuelven tus amigos. Sí, ese es un tema, ¿no? Muy interesante porque al final de cuentas muchos de los que van ahí no saben a qué van, los mandan, ¿no? ¿No? Como platicaban otra vez, ¿no? Quienes organizan la guerra, que mandan a la guerra es una cosa y otra es los que están ahí, ¿no? No saben bien, que son desconocidos unos contra otros y pueden ser sus dobles, ¿no? Es decir, puede ser un zapatero y el otro un lechero, ¿no? Gente de la ciudad, de los pueblos, ¿no? Que habían vivido en paz, ¿no? De repente, pues están ya peleándose unos contra otros. Y pueden transitar, ¿no? O en un momento dado ser semejantes y en otro los enemigos que hay que destruir porque si no te van a destruir, ¿no? Es parte de toda esa locura, ¿no? Luego los resentimientos que quedan, ¿no? Acá lo dicen, ¿no? Los testimonios, ¿no? Los ingleses y los alemanes no se odiaban. Tal vez ahora que hablaban de los ucranianos y de los rusos, hay unos resentimientos terribles. Yo no creo que sean rusos. Tal vez los que están cerca de Rusia sí son prorrusos, pero otros se diferencian perfectamente y han vivido de invasiones permanentemente de los rusos, ¿no? Los han sometido, ¿no? Entonces, pues es muy complejo, ¿no? Las explicaciones para poder entender estos temas de la guerra. Había alguien que estaba levantando la mano. Señora Azules, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo quería llamar un poco la atención en algo que me llamó la atención a mí, sobre
la propaganda, como todas estas imágenes de repente que eran carteles que se ven al principio que hablaban de la identidad, ¿no? Necesitamos hombres, si eres hombre, ven y enlístate. Entonces, como diciendo qué es ser hombre, también qué es ser mujer, y entonces, si quieres tener como una diferenciación, tienes que hacer este tipo de cosas, ¿no? También otra identificación con los compañeros, algunos decían, bueno, me enlisté porque todos mis amigos lo estaban haciendo, entonces, bueno, pues yo también lo hago porque soy parte de ese equipo, soy parte de ese grupo. Y bueno, ese manejo, yo creo que toda esa comunicación de la guerra que se da hacia la población civil, pues por supuesto es muy disfrazada, ¿no? De repente pasaban las imágenes de las trincheras reales y la imagen de la trinchera en un cartel, ¿no? Como si fuera más tranquilo, como si no hubiera nada que temer. Entonces, eso me había llamado la atención en ese discurso, ¿no? Y cómo hay discursos también actualmente que invitan a eso a muchas personas, ¿no? Sí, sigue además muy vigente, ¿no? Los que van a la guerra son los hombres, ¿no? Las mujeres son víctimas de la guerra también, ¿no? Lo hemos visto en muchas guerras, en las guerras actuales, ¿no? Que llegan los enemigos, invaden, destruyen, roban y violan a las mujeres, ¿no? Toda esta cosa, ¿no? De que si no te enlistas, entonces eres un cobarde, o entonces eres mujer, o homosexual, o femenino, ¿no? Y tienes miedo, y eso está mal que los hombres lo experimenten, el miedo, ¿no? Y pues incluso lo podemos ver en los juegos, ¿no? Ahorita pues ya son con lo que juegan los niños son los videojuegos, ¿no? Pero pues antes se jugaban con armas de juguete, jugaban con soldaditos de plástico y canicas, ¿no? Y hacían la guerra, y las niñas pues les compraban muñecas y les enseñaban a cocinar con juguetitos de Mi Alegría, ¿no? Bueno, no sé si haya otro comentario aquí o ya. Adelante, por favor, acá. Buenas tardes. Hay una figura que me llama la atención a lo largo de toda la película y es la referente al agua caliente para preparar el té. Como si fuera el hilo conductor entre esta insistencia de las personas para regresar al origen, este momento en que estamos en casa con nuestra familia, tomando el café, el té, porque esa era la búsqueda del té. Y luego estamos en la trinchera, al final de una cruenta batalla, buscamos nuevamente agua caliente para tomar el té. Y resulta que ya cuando esperamos descansar, nos piden trasladar los armamentos, los enseres de guerra, pero estamos persiguiendo a la locomotora donde sabemos que va a haber agua caliente para preparar té. Entonces, esto, a mí en lo personal me impresionó toda la película, pero esta figura recurrente de que tenemos que regresar, quizás no sabemos si vamos a estar vivos o muertos, pero sabemos que todos compartimos un origen, ricos, pobres, del norte, del sur, pero todos queremos el agua caliente para tener, quizás regresar al origen, o quizás con la promesa de que este ser civil, muestra de civilización nos puede dar una promesa de regresar. Sí, eso es lo que quiero comentar. Gracias. Sí, los ingleses no perdonan la hora del té. La tradición, esta película de Hitchcock que a mí me gusta mucho, La Dama Desaparece, que está situada en estos tiempos de guerra, y pues hay toda una trama ahí de una espía, ¿no? Una mujer que desaparece, y al mismo tiempo hay unos ingleses, ¿no? Que ellos fueron testigos, pero no quieren decir nada porque tienen que llegar a la hora del té y al juego del cricket, ¿no?
Entonces sí, esas tradiciones que pues ahora sí que tienen que ver con su cultura, ¿no? Y no perdonan la hora del té, ¿no? Acá pues será la chela, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues estamos ya terminando por el día de hoy. Creo que ha sido una muy buena sesión de cine y muy buenos sus comentarios. Los comentarios especialmente dedicados por Marco y por Atsiri. Y pues les tenemos aquí un reconocimiento de su participación a Atsiri y a Marco. A Marco se lo vamos a enviar por internet y después se envía su correo electrónico. Y nos vemos la semana próxima, que va a haber una película de él muy buena, muy interesante. No vemos lo bélico, pero se llama Balada para un soldado. Y es una película pues, muy reconocida en la industria fílmica. Tiene que ver con el tema del amor, ¿no? Aunque también es una película que también han señalado a algunos críticos como propagandista de los rusos. Pero bueno, ya la veremos, es una película que es muy bonita. Pues les agradezco su participación, su presencia, tanto los de aquí como los del más allá. Y nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias.